de la Escuela de Economía y a la Cátedra de Economía Alexis Orozco les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Dos mujeres economistas y la competencia. Este es un esfuerzo de la Escuela de Economía por generar diálogo y conversación con la sociedad costarricense, por lo cual esperamos que sea de su agrado. Para conocer un poco más a ambas expositoras, la directora de nuestra unidad académica, la máster Isabel Cristina Araya Badilla, nos va a presentarles. Adelante, doña Isabel. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es en realidad un honor siempre contar con su presencia, con su participación. En especial queremos agradecer a las dos expositoras que hoy nos acompañan, ambas miembros de la Comisión para Promoción de la Competencia. Bueno, tal vez un poquito antes de tener el honor de presentarlas, quisiera comentar que, bueno, el tema de competencia, ¿por qué traerlo a la mesa? Bueno, el tema de competencia en general, propiciar en los mercados una sana competencia, siempre es motivo de interés para cualquier economía, ¿verdad? Tanto la teoría como la práctica nos enseñan o aprendemos que en mercados más competitivos hay menos opciones de ejercer poder de mercado y por lo tanto eso incide en precios, mejores precios para los consumidores. Por el contrario, cuando en los mercados hay barreras de ingreso a otros participantes, o aunque haya muchos participantes, unos pocos concentran la mayor participación de mercado, sabemos que eso genera ambiente propicio para, no solo para ejercer poder de mercado, sino para aumenta la posibilidad de que ellos tomen acuerdos colusorios, ¿verdad?, en perjuicio de los consumidores. Entonces, evitar prácticas anticompetitivas es necesario en los diferentes mercados y justamente en la mayoría de los países se cuenta con una legislación que vaya en pro de eso, en pro de propiciar mejores prácticas de competencia. Estas legislaciones, por supuesto, van a ser exitosas en la medida que las autoridades de competencia sean fuertes, ¿verdad? Cuenten con recursos, cuenten con un marco legal fuerte, cuenten con gente especializada y capacitada, de manera que ellos puedan monitorear los diferentes mercados y sean capaces de identificar esas prácticas anticompetitivas, puedan sancionar, ¿verdad? O sea, que los estudios que realizan se puedan hacer en plazos cortos, que haya mecanismos para sancionar y además que esas sanciones sean fuertes, realmente que sean ejemplificantes para los infractores, ¿verdad? Porque sabemos que si las sanciones son muy blandas, muchas veces es más barato pagar las multas que no hacer estas prácticas incorrectas para el mercado. Bueno, justamente la Coprocon nace desde la promulgación de la ley, Coprocon es, perdón, Comisión para Promover la Competencia, nace desde la promulgación de la ley, la ley que tiene, la 7472, que tiene un nombre muy grande, ¿verdad? Porque es la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que nacen a finales del 94, pero justamente a lo largo de los diferentes años y con el ingreso de Costa Rica en los últimos, bueno, ya saben que hace menos de un mes, ¿verdad? Ya se dio la oficialización de ese ingreso de Costa Rica a la OCDE, se propicia un fortalecimiento de esta comisión para promover la competencia. Y de hecho, bueno, hay una reforma a la ley y viene un remozamiento de esa legislación y un fortalecimiento de esta comisión. Bueno, justamente para hablarnos de esos temas, de lo que ha pasado, de las expectativas que se tienen, contamos hoy con la presencia de dos especialistas en el tema, me enorgullece decir que son dos egresadas de nuestra escuela. Tenemos a la máster Viviana Blanco Barbosa. Bueno, ella es economista especializada justamente en temas de política de competencia.
con más de 15 años de experiencia. Es licenciada en Economía de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Además tiene una maestría de Economía por el Centro de Investigación de Docencias Económicas del CIDE de México y otra maestría en Competencia y Regulación de Mercados del Centro de Estudios de Barcelona de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente Viviana es miembro propietario o como también se llama, comisionada de este órgano superior de la Comisión para Promover la Competencia en Costa Rica. Y Viviana además fue por más de 6 años, desde el 2014 a 2020, la directora general de Condiciones de Mercado de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Así que la experiencia de Viviana es amplísima en estos temas y sé que va a enriquecer muchísimo la discusión de esta tarde. Por su parte, también contamos con la presencia de Cintia Arias Leitón. También Cintia, como dije, es egresada nuestra, es licenciada en Economía, licenciada en Economía por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Además es máster en Negocios Internacionales de Fundepos de la UCR. Ha sido docente nuestra en el programa de vínculo externo. Posee formación también en alta gerencia y estrategia de negocios internacionales del INCAE y actualmente ella es también miembro suplente de la Comisión para Promover la Competencia en Costa Rica. Además, ella es la jefe de la Dirección General de Mercados de la SUTEL, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, donde ha tenido diversos cargos relacionados justamente con el tema de competencia en telecomunicaciones y temas de análisis hacia las concentraciones y prácticas monopolísticas de ese sector de telecomunicaciones. Así que estamos en excelentes manos. Bienvenidas a ambas, Viviana y Cintia. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación y es un verdadero honor contar con su presencia. Así que por favor les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, inicialmente, bueno, para Cintia y para mí es un gusto estar con ustedes. Quisiéramos agradecer primero a doña Isabel Cristina Araya, directora de la Escuela de Economía, por la invitación, a nuestro querido profesor don Juan Rafael Vargas, que también muy amablemente quiso darnos el espacio para compartir con ustedes un poco qué es lo que está haciendo la Comisión para Promover la Competencia a raíz de esta reforma que hubo de la ley 9736 que se promulgó en noviembre de 2019. Y bueno, es lo que les vamos a compartir un poco, cuáles son las nuevas atribuciones que tiene esta ley, qué es lo que está haciendo ahorita la COPROCON, cuál es la hoja de ruta, digamos, de la Autoridad Nacional de Competencia, un poco a la luz de los compromisos que el país ha adquirido como miembro de la OCDE. Y asimismo les vamos a adelantar un poquito del próximo estudio de mercado que pretende publicar la comisión en materia de colegios profesionales. Entonces, bueno, hemos estructurado la presentación en dos partes. Inicialmente, Cintia les va a hablar un poco de lo que es competencia económica, para qué sirve, por qué es importante, cómo ha ido evolucionando la regulación de competencia y cuáles son las nuevas atribuciones que obtuvo la Autoridad de Competencia a partir de la Ley 9736. Y posteriormente yo me voy a enfocar en el área de abogacía por la competencia, cuáles son los objetivos de la abogacía, cuáles son los medios por los cuales la comisión está ejerciendo esta herramienta que también se vio muy fortalecida con la ley. Y vamos a profundizar en el tema de estudios de mercado, los propósitos y
digamos, como la metodología de los estudios de mercado y finalmente el caso que les comentaba de colegios profesionales. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Cintia y de nuevo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, y reiterar el agradecimiento a doña Isabel Cristina, a don Juan Rafael, a don Juanra, como le decimos, yo creo que todos los que lo hemos tenido como profesor, ¿verdad? Es realmente muy agradable y un gusto retornar, aunque sea virtualmente, a las aulas a través de ustedes y a través de esta actividad. Y bueno, tal como lo decía doña Isabel Cristina, en realidad es importante que ustedes como economistas y futuros economistas ejerciendo como tales, conozcan también sobre esta materia. Cada vez el país va a requerir más profesionales que manejen la misma, ¿verdad? Y por eso es importante irse empapando. Ahora, realmente hay que entender que la nueva legislación de fortalecimiento de las entidades de promoción de la competencia realmente abre una oportunidad gigantesca al país para ejercer, digámoslo así, en tico, ¿verdad? Con más dientes, las posibilidades de controlar ciertas situaciones de fallas de mercado, como vamos a ir viendo. Esta primera etapa de la presentación, vamos a ver, no me pasa, se me quedó pegada, ok. Esta primera etapa de la presentación nos vamos a detener brevemente en hacer un repaso de qué es la competencia, la existencia de fallas de mercado y cómo justifican cierto tipo de regulaciones, en especial la regulación ex ante, de la cual no vamos a hablar el día de hoy, y la regulación ex post, que es precisamente las legislaciones y las regulaciones de competencia. Vamos a hablar sobre cómo han ido evolucionando estas regulaciones en el tiempo y además en qué parte de esa evolución está nuestro país y además los elementos más relevantes que se introdujeron con la promulgación de esta legislación. Bueno, ustedes son expertos en definir la competencia. Uno puede pensar que es un proceso de rivalidad entre agentes económicos que tiene el objetivo de conseguir clientes. La competencia en sí misma no es mala. Lo que es malo es ejercer un poder de mercado de una forma desmedida que genere distorsiones adicionales y que afecte a los clientes o a los usuarios finales de los productos o los bienes y servicios que se comercializan. Es un proceso dinámico. No es una fotografía, hay que entender que la competencia es todo un proceso y que, como decía también doña Isabel Cristina, lo importante no es tanto la cantidad de los competidores que existan en un mercado, sino la forma en que estos competidores se relacionen entre ellos. Y por eso en el tema de competencia hablamos de concentraciones ilícitas o cárteles, hablamos de prácticas monopolísticas relativas, de prácticas monopolísticas absolutas. Y bueno, y también podríamos decir que la competencia es un proceso en el que hay libertad de concurrencia a los mercados. Aquí lo importante es entender que la competencia podemos decir que tiene tres dimensiones. Una dimensión social, porque en la medida en que exista competencia, hay un beneficio hacia los consumidores en términos de precios. Tiene una dimensión competitiva o de competitividad, porque siempre la competencia va a promover la innovación y podríamos decir incluso que tiene hasta una dimensión fiscal. ¿Por qué? Porque la competencia también va a buscar y las legislaciones de competencia también van a buscar que todos los procesos de licitaciones públicas sean lo más abiertos posibles y transparentes de forma tal que las mismas instituciones públicas puedan adquirir sus bienes y servicios a los menores precios posibles. Bueno, entendido eso, viene el pero, ¿verdad? Existen las fallas de mercado, hay asimetrías de información, no todos los agentes económicos tienen acceso a los mismos recursos y esto ocurre, por ejemplo, en recursos escasos.
qué sé yo, en temas de telecomunicaciones, todo el despliegue de redes y postería genera un poder de mercado importante. Y bueno, y tenemos que existe un poder de mercado mal utilizado. Y entonces, en estas situaciones, como bien ustedes lo saben, se limita esa libertad de concurrencia al mercado y se afecta la capacidad de los agentes económicos de actuar o interactuar bajo los principios de libertad y eficiencia. Y entonces, para eso, a lo largo del tiempo, las formas de atender estas situaciones ha sido en parte a través de regulación económica. Hablamos de dos tipos, la directa o ex ante, en donde se exigen comportamientos a los agentes económicos y entonces ahí tenemos todo el tema de regulación de precios, de controles, etcétera, ¿verdad? Y está la regulación indirecta o ex post, en donde nos encontramos la regulación de competencia, que promueve que las empresas actúen con libertad, pero se actúa a través de sanciones y a través de multas en aquellos casos en donde el comportamiento de los agentes económicos no o deteriora ese nivel de competencia o lo afecta de forma significativa. Entonces, ambos tipos de regulación económica tienen el objetivo de corregir esas fallas de mercado o al menos reducir los efectos negativos de la misma. Vamos a hablar, como dije, de la regulación indirecta, que es la regulación de la competencia. Como dijimos, la regulación indirecta permite que las empresas actúen con libertad, interviniendo entonces cuando hay abusos o hay infracciones a la ley. Las normas de competencia, que son, digamos, por excelencia este tipo de regulación indirecta, actúa más bien negativamente, prohibiendo ciertos comportamientos. ¿Cuáles comportamientos en general, digamos, podemos decir que se prohíben? Se prohíben prácticas monopolísticas relativas, prácticas monopolísticas absolutas, en donde entran todo el tema de carteles y demás, y también se regulan el tema de concentraciones económicas entre empresas que por sus efectos deterioran el nivel de competencia. Entonces, toda la regulación ex post de competencia y particularmente la legislación de la cual les vamos a hablar el día de hoy, tiene como objetivo regular la forma en que se aplican estos elementos para controlar estas situaciones de prácticas monopolísticas, relativas o absolutas, concentraciones, y establece también toda una serie de procedimientos para el análisis transparente de estas situaciones. En general, las regulaciones de competencia, bueno, han tenido o tienen a lo largo de América Latina y del mundo básicamente existen tres grandes generaciones. Una primera generación es la que corresponde a normas básicas y ahí entonces tenemos las regulaciones en donde se crean las autoridades nacionales de competencia, en donde se crean y autoridades sectoriales de competencia, como el caso de la SUTEL, y entonces ahí tenemos la creación de COPROCOM a inicios del 95, finales del 94, y la creación de la SUTEL y la atribución a la SUTEL del rol de autoridad reguladora, pero también el sombrero de autoridad sectorial de competencia en el caso de telecomunicaciones. Y esas son las dos autoridades que en general existen. Una nacional, que es la COPROCOM, y la SUTEL, que viene a ser una autoridad sectorial de competencia. Después viene la segunda generación y aquí es en donde nos coloca la nueva legislación a Costa Rica, en donde tenemos autoridades ahora ya más fortalecidas en temas de independencia, en donde se le otorgan más herramientas y más dientes para ejecutar esos controles de las situaciones que afectan la competencia.
en donde se fortalece el proceso de sanción y se crean sanciones realmente disuasorias para limitar que los agentes económicos ejerzan esos comportamientos que deterioran la competencia. Y tenemos ya una tercera generación en donde ya se ha avanzado, se tienen unas autoridades independientes, con más dientes, con más herramientas, pero también se eleva el tema a tribunales especializados y ya se pasa de una sanción administrativa a una sanción económica a una sanción penal. Entonces, ahí encontramos ya otros países de Europa, etcétera, etcétera, en donde esta tercera generación es la norma de sus legislaciones de competencia. La Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, la Ley 9736, que los invitamos a analizarla con detalle, fue emitida el 5 de septiembre del 2019 y publicada en la Gaceta del 18 de noviembre del 2019. Luego de un proceso de años de análisis de cuáles eran las mejores prácticas y obviamente de un proceso de mucho acompañamiento de otras entidades internacionales, dentro de las que figuran fuertemente la OCDE. Entonces, es una legislación que trata de equiparar o de poner al nivel internacional a Costa Rica con otros países del mundo líderes en la materia. Ahora, ¿cuáles son los elementos más relevantes de la nueva legislación de competencia? Tenemos aquí 7 elementos en donde se conjugan tal vez los más relevantes. Uno de ellos es que se amplía el ámbito de aplicación de la legislación. Ahora vamos a ir hablando de cada uno de ellos rápidamente. Se otorgan mayores niveles de independencia y aquí hay claramente un antes y un después. Se establece un procedimiento especial para la investigación de prácticas monopolísticas relativas y prácticas monopolísticas absolutas. Se mejora el proceso de análisis de concentraciones y aquí hay un cambio de enfoque importante. Se introducen 2 elementos súper importantes, que es la terminación anticipada y el programa de clemencia, que son mecanismos que van a permitirle a la autoridad generar incentivos para que se denuncien ciertas prácticas o para que se acepten determinados compromisos y se termine con una determinada práctica monopolística. Como decíamos, se introducen multas disuasorias y además se refuerzan las herramientas de promoción y abogacía, que es este último tema sobre el cual doña Viviana nos va a hablar el día de hoy. Cuando digo que hay un antes y después, en el tema del ámbito de aplicación, tenemos que ser muy claros. Antes, la legislación de competencia no le aplicaba a los monopolios del Estado, no le aplicaba a los concesionarios públicos en virtud de una ley, no le aplicaba a las municipalidades y no le aplicaba a ciertos actos autorizados en las leyes. Con la nueva ley, los únicos que quedan excluidos son aquellos actos autorizados en leyes especiales. Y aquí tenemos el caso del arroz, caña de azúcar, café, un tema de colegios profesionales y también un tema del ámbito de transporte marítimo. Doña Viviana nos va a hablar sobre uno de los esfuerzos que se están haciendo para promover cambios en la aplicación de la legislación a uno de estos sectores. Entonces, claramente, digamos, aquí hay una ganancia para la economía importante, porque no se generan distorsiones adicionales por el ámbito de aplicación, o se reducen esas distorsiones existentes en a quién le aplica y a quién no. Y esto fue uno de los elementos más importantes en el proceso de ingreso a la OCDE por parte de Costa Rica, lograr avanzar en tratar de nivelar la cancha lo más posible para la aplicación de la ley de competencia. Además de eso, en el ámbito de aplicación,
Se incluyen actos que se efectúan fuera del territorio nacional, pero que tienen efectos sobre los consumidores nacionales. Y además, como vamos a ver más adelante, se le otorgan a las autoridades más posibilidades de establecer acuerdos internacionales precisamente para garantizar que esta información que se requiere para estos análisis fluya más adecuadamente entre autoridades de competencia de diferentes países. Además, se le otorga a la Autoridad Nacional de Competencia la posibilidad de impugnar judicialmente cualquier normativa contraria a la competencia. Entonces, ya eso le da, digamos, una posibilidad de poner en la palestra la discusión sobre dormir en la playa, de relajarnos. Sobre temas importantes. No podemos quejarnos tampoco. No estuvo muy bonito. Por favor, cerrar ahí, Manuel. Disculpen. Listo, ya lo cerré, doña Isabel. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien. Sí, Cintia. Sí, Cintia, gracias. Disculpen. No se preocupe. Bueno, vamos a ver. En cuanto a los mayores niveles de independencia, también es un paso sumamente importante, en especial para la COPROCOM. La COPROCOM anteriormente dependía en términos funcionales, administrativos y financieros y presupuestarios del Ministerio de Economía. Sí tenía una independencia técnica, pero la ejecución de sus actividades se veía limitada, digamos, por tener un intermediario adicional en su proceso de decisión para gestionar ciertos elementos. Con la nueva legislación, todas estas áreas, además de la técnica que antes la tenía, se agregan a esas atribuciones que la COPROCOM adquiere. Entonces, esto quiere decir que puede contratar su propio personal independientemente del régimen de servicio civil. Eso le da la oportunidad de fortalecerse técnicamente porque también puede decidir cuál es su estructura funcional interna y cuál es la combinación más apropiada de recursos humanos para poder atender desde la perspectiva técnica y con calidad los requerimientos de análisis. Y bueno, y obviamente muy importante, tiene asignado su propio presupuesto, que es un presupuesto importante, y le da la posibilidad de hacer cosas tan importantes como lo que nos va a mencionar doña Viviana en el tema de abogacía. Todos estos niveles de independencia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, le dan a la autoridad de competencia muchísimo más credibilidad en la ejecución de sus decisiones. O sea, cuando ya una autoridad que es independiente de un ministerio ejerce, digamos, su función de desarrollar estudios de mercado, desarrollar opiniones y recomendaciones, sabiéndose que tiene una estructura funcional independiente y objetiva o no limitada, da, digamos, muchísimo más credibilidad a las decisiones y acelera la forma en que el tema de competencia y el desarrollo de la cultura de competencia se da en el país. El otro tema sobre el procedimiento especial para las investigaciones, tanto de prácticas monopolísticas relativas como de absolutas, es que se establecen 3 niveles de análisis. El primer nivel es el de investigación, después hay una etapa de instrucción y hay una etapa decisoria. Las 2 primeras etapas las ejercen funcionarios de lo que se llama el órgano técnico de la autoridad de competencia, y el tercer nivel ya decisorio sí lo ejercen, en este caso, el pleno o el órgano superior de competencia, que son los 3 comisionados, que están además nombrados a tiempo completo, no como antes, que eran nombrados solamente para atender a las sesiones en donde se hacían las discusiones de los temas, y eso también le da más credibilidad y más
aporte a las decisiones que se establecen. Además, los encargados de cada una de estas etapas son independientes entre sí, y eso es muy importante para garantizar la misma objetividad técnica de cada una de las etapas y no generar, digamos que, elementos distorsionantes al participar una misma persona en la investigación o un mismo funcionario en la investigación o en la etapa de instrucción. Además de eso, el procedimiento se establece con plazos más amplios que permiten recabar pruebas y establecer un cierto balance entre el proceso que requiere la autoridad para hacer su investigación, pero también el proceso que requieren los agentes económicos para plantear sus defensas. Aquí hay que tomar en cuenta que el análisis da espacio a las dos partes de presentar información y de que ésta sea analizada con cuidado para identificar si son prácticas que efectivamente están dañando el proceso competitivo y generando esas distorsiones adicionales en el mercado. Además, se establece un proceso mejorado de concentración. O sea, las concentraciones básicamente son todas aquellas acciones a través de las cuales se da una adquisición no temporal de activos, de clientes o de toda una empresa por parte de otra. Estas concentraciones básicamente deben ser analizadas con mucho cuidado porque por sus efectos pueden generar distorsiones adicionales sobre el mercado en el que se encuentra. El proceso de análisis de las concentraciones que establece la nueva legislación está dividido en dos etapas, en donde en una primera etapa se descartan aquellas concentraciones que no tienen efectos anticompetitivos, y en una segunda etapa sí quedan en análisis, no aquellas que ya podemos decir que son anticompetitivas en sí, sino aquellas que requieren un análisis más amplio. Y aquí también les decía al inicio que hay un cambio en el estándar del análisis que se aplica, porque se pasa de un análisis de estructuras de mercado o de saber, qué sé yo, si hay de una concentración del capital, si hay una nueva organización que tiene ciertas características de distribución de ese capital entre las empresas, o de cómo esa empresa, digamos, adquiere cierto dominio en el mercado, y se pasa a un análisis más amplio sobre los efectos de esa concentración. Y es aquí donde existe uno de los retos más grandes, porque requiere un análisis económico muchísimo más riguroso. Cuando hablamos de ese proceso mejorado de análisis de concentraciones, en donde vamos a hablar del tema de los efectos, entonces tenemos que analizar cosas más profundas, digamos, que la simple nueva estructura que surge derivada de esa concentración. Tenemos que analizar si se refuerza el poder del mercado, si es necesaria esa concentración para evitar la salida de un competidor. Y eso ahora es un tema de moda, porque se habla de la empresa en crisis y cómo a través de las concentraciones económicas en una situación de pandemia alrededor del mundo, la concentración es una herramienta para evitar que un competidor salga del mercado. Bueno, no solamente al tema o al momento de pandemia aplica, pero es un tema, como les digo, de moda en este momento por la situación económica en la que nos encontramos. Se analiza además si la empresa o si pueden establecérsele condiciones a la empresa para aceptar esa concentración que impliquen contrarrestar los posibles efectos negativos del mercado. Y aquí hay que también tener en cuenta el otro elemento, es que así como pueden haber efectos negativos en el mercado derivados de esas concentraciones, podríamos tener casos en donde esa concentración es necesaria para desarrollar eficiencias en el mercado, y hablamos ahí de economías de escala, economías del alcance, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que analizarlo en el tema de análisis de efectos. También hay que analizar
si es una concentración que intencionalmente se está ejecutando con el efecto o el objeto de obstaculizar la competencia. Y además, si esa nueva figura que se va a configurar posibilita mayor coordinación entre los agentes económicos. Y aquí esto va a depender mucho también de la estructura del mercado, del tipo de mercado del que estemos hablando y del tipo de producto también, que entre más homogéneo sea, pues más fácil es de que los agentes económicos se concentren para coordinarse entre sí, o que producto de una coordinación queden menos agentes económicos y una coordinación entre los restantes competidores sea muchísimo más factible. El tema de terminación anticipada es, bueno, tiene dos tipos. Uno es para prácticas monopolísticas absolutas, en donde la empresa llega y reconoce ante la autoridad de competencia que ha participado en una de estas prácticas conformando un cártel, por ejemplo, y lo que la legislación da la posibilidad de reducir la multa en un 10% de la multa aplicable, dependiendo del nivel de sanción que se establezca para este tipo de prácticas. Se le otorga solo al que lo solicite. El que lo solicite, además de reconocer que ha ejercido esa práctica, tiene que describir el papel que ha desempeñado y se compromete a cooperar con la autoridad de competencia en el proceso de investigación. El otro es la terminación anticipada, y aquí estamos hablando de terminar anticipadamente el proceso de investigación que lleva a cabo la autoridad de competencia. Entonces, se le trasladan unos cargos y en ese momento ellos, y antes de cierta etapa del proceso, tienen que solicitar a la autoridad de competencia la terminación anticipada, ya sea con reconocimiento o con ofrecimiento de compromisos. En la tipología de con ofrecimiento de compromisos, los involucrados, digamos, tienen que llegar todos juntos a decir, bueno, hicimos esto, tienen que comprometerse a eliminar la conducta, restar también los efectos que esta conducta ha producido, ofrecer una garantía y ofrecer una serie de compromisos que la autoridad debe evaluar si son viables, si son factibles de vigilarse, si realmente son eficientes en reducir o contrarrestar los efectos de la práctica monopolística. Y bueno, la reducción de la multa va a depender mucho de la valoración que se haga en estas etapas. Bueno, aquí se los estoy explicando de una forma muy rápida, ¿verdad? Pero todo esto es un procedimiento sumamente amplio y técnico, y ahí es donde es importante toda la riqueza del análisis económico que se puede hacer en cada uno de las prácticas que se estén analizando. Después tenemos un programa de clemencia que es tal vez de los más exitosos en el mundo, porque es un programa en donde básicamente bueno, y tenemos también dos tipos, el leniency sencillo, digamos, y el plus. Aplica para las prácticas monopolísticas absolutas. Entonces, en este caso, vamos a ver el primero. En este caso, aplica a quien ha ocurrido, coadyuvado, inducido o participado en una práctica monopolística absoluta. Por ejemplo, constituirse como un cártel. Entonces, esa persona, el primero que llegue y denuncie, mire, aquí hay un cártel y yo participé, el primero que llegue es candidato a recibir una reducción de la multa del 100%. El segundo que llegue recibiría, si todos los puestos se dan, un 50% de la reducción, el tercero un 30% y hasta un cuarto un 20%. ¿Y qué es lo que se requiere?
en ambos, tanto en el plus como en el sencillo, se requiere que la persona coopere, termine la participación, que no haya obligado a otros a participar y que aporte elementos novedosos a la autoridad en el proceso de investigación. En el plus, el plus aplica para alguien que esté siendo investigado por una primera práctica monopolística absoluta, pero al cual no le aplica el programa de clemencia sencillo, por decirlo así. Entonces, esta persona dice, bueno, yo participé en esta primera práctica, pero le revelo a la autoridad una segunda práctica monopolística absoluta. En esa segunda práctica monopolística absoluta que denuncia, puede tener hasta un 100% de reducción de la posible sanción y en la segunda un 50%. Perdón, un 100% en la segunda y un 50% en la primera. Y aquí hay una regla de oro, es que el que habla no puede terminar peor de que si se hubiera quedado callado. Entonces, es un programa que agiliza el proceso de detección de cárteles que son y de prueba de la existencia de un cártel, que son los más difíciles de probar dentro de todas estas prácticas a las que aplica la legislación de competencia. Entonces genera una eficiencia institucional en el manejo de los recursos muy importante. Y además agiliza la detección de los mismos, entonces genera mucha eficiencia en el proceso de aplicación. Las multas en esta nueva ley son multas realmente disuasorias o ejemplarizantes, buscan minimizar la pérdida social o compensar a la sociedad, son previsibles porque es importante también para efectos de la aplicación de la legislación que sean multas transparentes, son proporcionales a la práctica y además las autoridades deben tener guías para imponerlas. La nueva ley, bueno, ahorita vamos a ver las multas de la nueva ley, pero la vieja ley establecía una multa máxima de 680 veces el salario mínimo mensual. Eso era como $360,400, lo cual para algunas empresas es pues bastante poco. Con la nueva ley, las multas se establecen en función del volumen de los negocios. Pero para hablar de multas tenemos que hablar también de las faltas. Entonces, se consideran como faltas muy graves, prácticas monopolísticas absolutas o relativas, incumplir con compromisos, incumplir con medidas cautelares o no notificar una concentración. Las graves incluyen, bueno, ya estas van de 1 al 10% de los ingresos brutos y o en el caso de el ámbito de aplicación de COPROCOM, que sería todo menos los sectores excluidos y todo menos telecomunicaciones, y en el caso de SUTEL entre un 5 y un 1%. Las graves es negarse a dar información, y esto es un elemento súper importante. Negarse a dar información o suministrar información falsa o alterada. Aquí casi que se le dice a la gente, bueno, yo, COPROCOM, yo, SUTEL, le puedo pedir a usted lo que necesite y su obligación es darme. Entonces ya no hay, como decimos nosotros, no hay tutía, de que se lo mando mañana o le mando la mitad o así, no. Tienen que entregar lo que la autoridad les solicita. Tienen que, también las graves aplican a coadyuvar en prácticas monopolísticas absolutas o relativas, impedir investigaciones o no notificar cierto tipo de concentraciones o en cierto momento. Las leves, bueno, y aquí ustedes tienen los montos entre los que varían siempre sobre el volumen de negocios, tanto para COPROCOM como para SUTEL. Las leves incluyen información incompleta o retrasada, nuevamente, súper importante, notificar tarde una concentración, porque es importante decir que las concentraciones tienen que notificarse de forma previa a ejecutarse. O dificultad, ya no tanto impedir, sino dificultar las investigaciones de la autoridad de competencia. Y además de eso, la ley establece que puede ordenársele a
digamos, como sanción que se puede ordenar una desconcentración, o sea, echar para atrás todo el negocio que se había hecho de compra de una empresa, etcétera, etcétera. Se puede sancionar a una empresa con 10 años de no participar en contrataciones administrativas si se detecta que se han cartelizado en esa licitación. Se puede imponer también una multa de 1 a 680 salarios bases a personas físicas que participaron en una práctica monopolística o a funcionarios públicos que participaron en una práctica monopolística. Entonces, en realidad aquí, sí, digamos, es cierto que las multas resultan ser disuasorias. Bueno, entonces, resumiendo, los cambios más importantes que empoderan a las autoridades de competencia y que impulsan sus facultades para analizar y llevar a cabo análisis técnicos de estos temas, los más importantes que les hemos comentado han sido, bueno, la mayor legitimidad de las autoridades, muchísima más efectividad y la posibilidad de ser más proactivos en las investigaciones, mayor posibilidad de disuadir ciertos comportamientos por la existencia de multas y en general instrumentos más modernos. De aquí en adelante, doña Viviana les va a hablar sobre el otro tema importante que era el área de promoción y abogacía, que es un área sumamente importante para el control y sobre todo para generar la cultura de competencia e incluye uno de los elementos más importantes y que ha tenido mayor relevancia en la actividad de las autoridades de competencia alrededor del mundo, que son los estudios de mercado. Entonces, de mi parte, esta sería mi intervención y por aquí los dejo con doña Viviana. Muchas gracias, Cintia. Voy a compartir yo pantalla. Perfecto. ¿Sí logran ya observar la presentación? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, muy bien. Bueno, como les dijo Cintia, hay un área específica que es la abogacía de la competencia, que se ha visto muy fortalecida con la nueva ley. Más o menos lo que voy a tratar de resumirles es cuáles son los objetivos de la abogacía, cuáles son los medios que puede utilizar la comisión para ejercer esta abogacía, cuál es la hoja de ruta o los compromisos que va a asumir la comisión en los próximos 2 años, año y medio que ya nos queda, y el caso de colegios profesionales. Bueno, inicialmente, dentro de los objetivos fundamentales de la abogacía podemos encontrar 3, bueno, el primero es fomentar e impulsar mejoras en el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados, eliminar y evitar las distorsiones o barreras a la entrada. En general, la mayoría de los estudios de mercado a nivel internacional se enfocan en este punto, en encontrar distorsiones y eliminarlas. Y el último es aumentar el conocimiento y la conciencia pública sobre los beneficios de competencia, que es igual una de las labores más importantes de la comisión cuando el tema de competencia económica no se conoce mucho o no se entiende, y no solo a nivel de consumidor, sino también de los tomadores de decisiones, de nuestros legisladores, del Poder Ejecutivo, que muchas veces toman ciertas medidas sin considerar las implicaciones de competencia económica, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los medios no coactivos que establece la nueva ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia en materia de abogacía está la emisión de opiniones y recomendaciones, la confección de guías, manuales, lineamientos, la realización de estudios de mercado que anteriormente no se tenía, actividades de capacitación, difusión y la celebración de acuerdos de cooperación nacionales e internacionales que también son muy relevantes, sobre todo cuando se llevan investigaciones para
que la autoridad se allegue de mayores elementos, ¿no? En el caso de la emisión de opiniones, esta potestad ya estaba prevista en la ley anterior, sin embargo, ahora vamos a ver cómo se refuerza. Las opiniones, bueno, la comisión las puede emitir de oficio, o sea, ella solita puede decidir emitir una opinión sobre determinado tema, o puede ser a solicitud de parte, ya sea del Estado, de la administración pública o de un administrado. ¿En qué consisten las opiniones? Bueno, las opiniones versan principalmente respecto a la promulgación, modificación o eliminación de normativa. O sea, cada vez que surge, por ejemplo, una iniciativa de ley, la comisión opina respecto a los aspectos de competencia, si es el caso de esta iniciativa, el pliego de contratación pública, para ver que el campo de competencia sea parejo entre todos los participantes, y cada 5 años la COPROCON tiene la obligación de revisar lo que son las excepciones y exenciones vigentes. O sea, todos los sectores que les mencionó Cintia al principio que podían estar exentos de la ley de competencia deben revisarse cada 5 años, y lo que tiene que hacer la autoridad es decir si las motivaciones que originaron la excepción en su momento se mantienen, si en realidad conviene al país o no mantener ese sector como exceptuado, o si ya debería de estar sujeto a la ley de competencia, ¿no? ¿Cómo se refuerzan las opiniones? Bueno, básicamente se introduce una obligación de las entidades públicas de motivar o justificar cuando se separan del criterio de la autoridad. O sea, la Comisión de Competencia, cuando no está de acuerdo con una iniciativa o con, no sé, un reglamento que vaya a emitir determinada institución pública, dice, no estoy de acuerdo por tales y tales razones, y esa institución tiene 30 días para señalar cuáles son las razones por las cuales no va a hacerle caso, por decirlo, a la comisión. Y entonces en este proceso en que la institución motiva o justifica su actuación, pues entra a un mayor debate a nivel nacional. Y si esto llega a los medios, por ejemplo, y se empieza a hacer mayor lobby, es muy probable que se llegue a un resultado más cercano al bienestar público o al bienestar social. O sea, muchas veces las instituciones simplemente pues pasan iniciativas o reformas que no son debatidas lo suficientemente, o que no incorporan, digamos, los criterios de competencia, y entonces ahora con esa obligación que tienen de justificarse, se puede obtener un mejor resultado, ¿no? No sé si vieron también esta semana, por ejemplo, salió en los medios un comunicado de prensa respecto a una opinión que sacó la COPROCON en materia de arroz por un reglamento que quiere sacar una iniciativa de reglamento que quiere sacar el Ministerio de Economía, en la cual se pretende regular, digamos, de manera permanente el arroz ante cualquier condición atípica que determine el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese caso, la comisión sacó una opinión diciendo que no estaba de acuerdo con esta iniciativa, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, en el caso de la emisión de guías, igual las guías básicamente lo que hacen es orientar a los agentes económicos, darles mayor certeza. ¿Certeza sobre qué? Sobre cómo realiza el análisis la autoridad de competencia. O sea, por ejemplo, en el caso de concentraciones, le dice al agente económico qué elementos va a tomar en consideración la autoridad para valorar los efectos, no sé, efectos unilaterales, efectos coordinados, cómo va a medir las ganancias en eficiencia de la concentración, la autoridad. También le explica, digamos, aspectos relacionados con el procedimiento, cuántos días se tiene para realizar el procedimiento, cuáles son las etapas, por cuáles áreas de la comisión pasa el caso, en fin, o sea, como que lo que hace es orientar a los agentes económicos respecto al cumplimiento de la ley, y al mismo tiempo explicarles cómo va a hacer el análisis
la comisión para que ellos tengan mayor certeza jurídica, ¿no? Y bueno, estas guías antes de emitirse tienen que someterse a consulta pública para que cualquier interesado pueda manifestar lo que su derecho convenga y presentar observaciones que en su caso pueden ser acogidas por la comisión o no. Pero se tiene que fundamentar si no son acogidas. En el caso de los estudios de mercado, bueno, el objetivo inicial es entender cómo funciona el mercado, detectar barreras a la competencia para buscar su eliminación y a su vez se busca convocar a los agentes económicos involucrados en el mercado o en el sector para trabajar en el diseño de recomendaciones y que también se evalúen los costos y beneficios de las medidas que en su caso recomiende la autoridad para solucionar o para eliminar la barrera. Muchas veces los estudios de mercado sirven también de antesala a las investigaciones. Las investigaciones que realiza la autoridad, sobre todo cuando se llevan, o sea, cuando se tiene una cartera de casos pues bastante nutrida, pues no existe, digamos, el tiempo suficiente como para estudiar todos los aspectos que uno quisiera del mercado. Entonces, si ya existe de previo un estudio de mercado, con toda la información que seguidamente les voy a relatar que contienen estos estudios, es mucho más fácil que una investigación llegue a buen puerto, ¿no? Porque ya se tiene toda una identificación de cuáles son los agentes que participan, de cómo funciona el mercado, de cuáles son las barreras, y entonces eso puede hacer que la investigación sea mucho más, más concisa y que pueda en realidad tener un mayor impacto, ¿no? Bueno, los estudios de mercado, al igual que las opiniones, no son vinculantes. Sin embargo, igual que en el caso anterior, si una entidad pública se separa de las recomendaciones del estudio de mercado, tiene que justificarlo en un plazo de 30 días y se hace público el estudio, ¿no? Con salvedad de la información confidencial que se haya utilizado. En materia de estudios de mercado, ¿qué es lo próximo que va a hacer la comisión? Bueno, vamos a emitir una guía para la realización de estudios de mercado. Esta guía lo que va a hacer es como explicar la metodología de cómo se van a realizar los estudios, qué tipo de información se va a utilizar, cuáles son como los eslabones o los elementos básicos que debe contener el estudio de mercado, y cuáles son el tipo, por ejemplo, de distorsiones que se busca analizar o eliminar y el tipo de medidas, por ejemplo, que se pueden recomendar. Dentro de los estudios de mercado que pretendemos sacar en lo que queda del 2021 y el próximo año está el de colegios profesionales. Este es el próximo en salir, que probablemente va a ser en las siguientes semanas. Tenemos uno de transporte marítimo, uno de medicamentos, uno de azúcar y otro de cadenas de supermercados, ¿no? Igualmente el tema de supermercados se está viendo a nivel centroamericano. Costa Rica este año tiene la presidencia de la Red Centroamericana de Competencia, entonces se está impulsando realizar un estudio en todos los países de la región respecto a las cadenas de supermercados, ¿no? Y en este caso se va a enfocar mucho en marcas blancas o marcas, lo que le llaman, o sea, como las marcas propias, ¿no? O sea, como los supermercados podrían estar de alguna forma adoptando estrategias comerciales para desplazar a ciertos proveedores en virtud, digamos, o con el fin de beneficiar a sus propias marcas o a sus propios productos, ¿no? Entonces, ese es uno de los estudios que se va a hacer a nivel centroamericano y también se pretende realizar a nivel país un estudio de mercado, ya más bien como para determinar mejor el mercado relevante en el caso de supermercados, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son los elementos que puede contener un estudio de mercado? Primero, una evaluación de las condiciones de competencia. ¿Y eso qué incluye? Bueno, incluye una caracterización del mercado. Esto es una descripción del bien o servicio de que se trate, cuáles son sus posibles sustitutos, el ámbito geográfico relevante, cuáles son los oferentes del bien o servicio, cuáles son los demandantes, una descripción de la cadena de valor, o sea, cuáles son los insumos que se utilizan para producir el bien o servicio, si es un mercado, no sé, intermedio, un mercado final. Bueno, todos esos elementos se estudian en la caracterización del mercado. Una vez que se identifican los agentes económicos que participan en ese mercado, se miden las participaciones de mercado. Dependiendo del mercado, esas participaciones se van a medir en ingresos, ventas, capacidad, número de clientes. Se pueden utilizar también medidas de concentración de mercado, el famoso índice Herfindahl-Hirschman, o IHH. Hay también, por ejemplo, índices para medir si existe un agente dominante en el mercado, si hay barreras al mercado. Se ve también la existencia y el poder de los competidores, como mencionaban con anterioridad. No es solo que existan muchos competidores en el mercado, sino que aquí lo que vemos es cuáles competidores en realidad pueden ejercerte una presión competitiva. O sea, no me importa si hay 20 o 30, pero si de esos 20 o 30 solo hay 2 o 3 que tienen, no sé, el 70% del mercado, entonces esos son los que realmente me están ejerciendo una presión competitiva y los que pueden llegar a manipular los precios, ¿no? Se estudian también la estructura de precios en el mercado. Hay algunos mercados donde el precio tiene diferentes dimensiones. Puede tener una tarifa fija, una tarifa variable. Se estudia la evolución de los precios a través del tiempo. El poder de compra de los demandantes, o sea, se ve si hay un poder de negociación del lado de la demanda que pueda, por ejemplo, impedir a los oferentes manipular el precio por encima de costos de manera rentable. Se ve si hay prácticas anticompetitivas que se pudieran detectar, y no porque el estudio de mercado fuera a sancionar esas prácticas, pero por lo general cuando se realiza un estudio de mercado, se habla con muchas personas de la industria, con reguladores y demás, pues ellos te van contando de cierto tipo de estrategias comerciales que podrían llegar a configurar prácticas anticompetitivas. Entonces, si se detectan esas prácticas, pues también se estudian, o sea, por lo menos se exponen en el estudio de mercado, y posteriormente se podría, si es el caso, si se tienen los indicios suficientes, abrir una investigación de mercado ya para perseguir una práctica en particular, ¿no? En el caso de las barreras a la entrada, que es como el segundo eslabón importante de los estudios de mercado, lo que se busca es identificar el tipo de barreras que existen, y bueno, desde el punto de vista económico, en la literatura encontramos dos definiciones básicas de barreras a la entrada. Una es la de Joe Bain, que básicamente es una barrera a la entrada, es cualquier ventaja de los vendedores existentes o de los agentes económicos establecidos en una industria sobre potenciales entrantes, que se va a reflejar en el margen que tienen los establecidos para aumentar continuamente sus precios por encima de los niveles competitivos, sin atraer a nuevas empresas a la industria, ¿no? Tenemos también la definición de Stigler, que dice que es cualquier costo de producción que tenga que ser asumido por los entrantes, pero que no tienen que asumir los establecidos. Y finalmente tenemos una definición en el reglamento de la ley 7472, que todavía está vigente, que define las barreras a la entrada como aquellos factores que impiden o dificultan la entrada de nuevos agentes económicos a un mercado. Esa definición es más consistente con la de Bain, ¿no? Los tipos de barreras que usualmente se encuentran pueden ser estructurales, que son características intrínsecas del mercado, o sea, características de oferta
o de demanda que impiden, que retrasan o que reducen la posibilidad de entrada o también de expansión de los agentes económicos. No solo nos interesa ver si pueden entrar nuevos agentes, sino también si los agentes que están en un mercado logran crecer, porque puede ser que durante muchos años haya muchos agentes que se mantienen chiquitos, ¿no? Entonces, si los competidores no están logrando crecer, puede ser que existan barreras que están inhibiendo su expansión, ¿no? También se analizan las barreras conductuales, que son básicamente estrategias creadas por los mismos agentes económicos establecidos y por lo general son por aquellos que tienen poder de mercado, que impiden el acceso de nuevos competidores o que limitan la capacidad de los ya establecidos para competir de manera efectiva en el mercado. Y por último tenemos las barreras legales, que en este país hay muchas, que se refieren a cualquier disposición jurídica emitida por cualquier orden de gobierno que impide, retrase o reduce de manera indebida la entrada o la expansión en el mercado, ¿no? Ejemplo de barreras estructurales, bueno, por el lado de la oferta, economías de escala, economías de alcance, efectos de red, que son muy característicos, por ejemplo, en los mercados de telecomunicaciones o financieros. Por el lado de la demanda, los costos de traspaso, o sea, cualquier costo que impida que los consumidores se muevan de un proveedor a otro. Dentro de las barreras conductuales están aquellas que elevan los costos de los rivales, como las exclusividades o cuando yo niego el insumo a un rival, o se lo vendo muy caro para reducirle el margen. Acciones que reducen la demanda de los rivales, por ejemplo, la diferenciación de producto, o sea, la diferenciación de producto, al hacer yo más distinguibles los productos unos de otros, eso dificulta que los consumidores se muevan de un producto a otro, se crea cierta lealtad de marca también, podría elevarse la producción para usarlo como amenaza en el mercado, podrían usarse prácticas de depredación de precios, y en el caso de barreras legales o regulatorias, pues encontramos patentes, licencias, aranceles, derechos de importación, cuotas y todo lo que es incertidumbre sobre la obtención de permisos y autorizaciones. O sea, hay muchos trámites que encontramos en el mercado que no tienen plazo, por ejemplo, o que no están lo suficientemente normados. Entonces, por ejemplo, no sé si un operador de telecomunicaciones quiere desplegar una red y necesita pedir ciertos permisos, o si un agente económico quiere establecer un negocio, por decir, de comida, necesita pedir permisos, pero no están totalmente establecidos cuáles son los plazos para conseguir cada uno de ese tipo de licencias y se retrasan, digamos, de manera subjetiva. Todo eso eleva los costos de producción y puede inhibir la entrada de nuevos participantes a un mercado, porque en realidad no pueden garantizar que puedan operar en determinado tiempo, o no pueden anticipar con suficiente certidumbre los costos en los que van a incurrir por todas estas subjetividades o arbitrariedades que pueda tener la ley, ¿no? Los efectos sobre la competencia de este tipo de barreras puede ser que limitan obviamente el número de competidores en una industria. Se puede restringir la capacidad de competir, o sea, se reducen los incentivos a competir también, o se limitan las alternativas para los consumidores, ¿no? Que al final de cuentas también es otro elemento que nos interesa, no solo que exista oferta, sino que también exista diversidad para que los consumidores tengan de dónde elegir. ¿Qué medidas se pueden recomendar a partir de los estudios? Bueno, por lo general son cambios normativos. Ya una vez que se estudia toda la regulación vigente y el tipo de barreras que hay, si son barreras normativas, en muchos casos lo que se recomiendan son reformas de ley o cambios en políticas públicas, también acciones de cumplimiento, programas que puedan llevar a cabo las entidades,
A veces se recomiendan, por ejemplo, capacitaciones o campañas educativas para concientizar sobre determinado problema, ¿no? Los beneficios que puede obtener el consumidor de este tipo de estudios, bueno, una mayor diversidad en la oferta de servicios, una mayor calidad, precios más bajos, porque pues, si se reducen las barreras y se reducen los costos, pues se reducen los precios, mayor innovación, porque entre más entrada haya de oferentes, mayor rivalidad y eso genera mayor innovación en el mercado. Y gran parte de lo que se logra, digamos, con los estudios de mercado es que si se mide, se logra medir de manera cuantitativa cuál es el impacto o el incremento en el bienestar del consumidor de adoptar determinada medida, entonces es mucho más factible que eso se lleve a cabo, ¿no? O sea, es más fácil vender que se implemente una medida si eso viene acompañado con una cuantificación de cuál va a ser el efecto sobre el bienestar del consumidor, que si no se tiene esa cuantificación. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en México, hay un procedimiento que es el de barreras a la competencia, que es muy parecido al de los estudios de mercado, y ese procedimiento exige que la medida que se vaya a plantear tenga un efecto positivo y se tiene que, digamos, como que aportar elementos de cuál va a ser el efecto, ¿no? Entonces, en algunos casos se hacen ejercicios teóricos para medir el cambio en el excedente del consumidor, pero se tiene que justificar y se tiene que justificar además que la medida que se va a adoptar es la menos restrictiva posible, ¿no? Bueno, otras actividades que se pueden hacer son de promoción y capacitación, básicamente dirigida a órganos o entidades del Estado, agentes económicos, a organizaciones académicas, colegios profesionales. Y bueno, los acuerdos de cooperación pueden ser con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, y básicamente se utilizan para recabar pruebas, para realizar investigaciones, para intercambiar información. En algunas ocasiones los cárteles pues, incluyen empresas transnacionales y se desarrollan en varios países, entonces en esos casos es importante tener convenios con otras autoridades de competencia para intercambiar información respecto a una investigación determinada, no sé, para acceder a pruebas específicas o incluso para hacer requerimientos de información en otras jurisdicciones. También sirven los convenios para realizar estudios de mercado. Muchas veces se manda, digamos, a los funcionarios a otros países para que aprendan cómo se llevan a cabo estos estudios de mercado. En México, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer, los funcionarios fueron a Reino Unido, que en Reino Unido son como los pioneros en este tipo de estudios, y ellos les explicaron, por ejemplo, cómo llevaban a cabo los estudios de mercado en el sector financiero. Sirven también para eliminar restricciones a la competencia, facilitar cooperación técnica, intercambio de experiencias, ¿no? Y por último, los programas de cumplimiento voluntario. Bueno, la comisión puede emitir guías para guiar a los agentes económicos de cómo realizar estos programas de cumplimiento, que básicamente son como autorregulaciones o normas que se imponen los mismos agentes económicos para no violar la ley. Y bueno, también existe la posibilidad de que puedan ser utilizados como para aminorar una sanción, digamos, si se demuestra que el infractor previo a la investigación de la práctica ilícita había adoptado un programa de cumplimiento voluntario, entonces eso puede jugar en su favor para que se le reduzca la sanción, ¿no? Y bueno, todas estas actividades de abogacía se publicitan en los medios, en la página de la comisión, y en fin, a través de
de capacitaciones y demás, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en el próximo año y medio? Bueno, vamos a sacar una guía y manual de clemencia. Se trabajó de manera conjunta con la Superintendencia de Telecomunicaciones, ya está terminado, solamente que como no se ha aprobado el reglamento de la ley de competencia, no se ha podido sacar la guía o manual de clemencia, pero va a salir a consulta pública apenas esté el reglamento publicado y quedó bastante bien. Aquí, por ejemplo, se acudió a otras autoridades, se le mandó la guía y el manual propuestos a las autoridades de Chile, de México, de Colombia, para que nos dieran también retroalimentación. Y bueno, el consultor que realizó el proyecto estuvo también realizando entrevistas a diferentes agentes económicos y a autoridades para que se basara, digamos, en las mejores prácticas. Entonces, es una guía y un manual que quedó bastante bien. La guía sobre estudios de mercado se va también a realizar en este año, y como ya les comenté, es como la metodología de cómo realizar los estudios. Se pretende también hacer una guía para conductas unilaterales y acuerdos verticales, o sea, para todas aquellas prácticas que impliquen la existencia de poder sustancial de mercado de parte del agente económico. Una guía de concentraciones que incluye toda la parte de análisis y la parte también de notificación. Una guía de análisis ex post de las decisiones de la autoridad. Esto es como para medir el impacto de las decisiones de la autoridad. Muchas veces, pues las decisiones de la autoridad no es tan fácil percibirlas, porque es lo que hubiese pasado en el mercado si hubiese ocurrido algo que no ocurrió. Por ejemplo, en el caso de las concentraciones, si la autoridad bloquea una concentración, el beneficio que obtiene el país de que esa concentración se haya bloqueado, se puede medir, ¿no? Se puede medir viendo el efecto de cómo hubiesen incrementado los precios si se hubiera llevado a cabo esa concentración. Por lo general, las concentraciones, la mayoría de ellas se aprueban, no tienen problemas, pero casi todos los años existen al menos 2 concentraciones que son problemáticas, ¿no? O sea, es cuando ya en realidad hay un agente con poder de mercado que tiene por lo general un tamaño bastante grande y va a adquirir a su competidor más cercano o a uno de sus competidores más relevantes, ¿no? Entonces, en esos casos en particular, donde son concentraciones muy importantes, vale la pena hacer esta evaluación ex post para ver cuánto se hubiese alterado el nivel de bienestar si se hubiese aprobado la concentración, ¿no? O sea, y de ahí es la importancia de que exista la autoridad de competencia. Igual en el caso de cárteles, por ejemplo, es muy común que se mida el efecto del cártel, ¿no? O sea, el impacto que hubiese tenido si el cártel hubiera continuado, el exceso sobre el sobreprecio que están pagando los consumidores por la existencia de ese cártel, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se pueden medir y justifican la existencia y el fortalecimiento de las autoridades de competencia. También se va a emitir una guía sobre cumplimiento voluntario, un reglamento técnico sobre el cobro de concentraciones. Ahorita no se está cobrando por las concentraciones que se analizan, pero la ley permite que se cobre, entonces se va a realizar un reglamento técnico donde se va a señalar cuál es la fórmula, cómo se va a cobrar. Por ejemplo, el procedimiento de concentraciones tiene 2 etapas, entonces si se va a cobrar por las 2 etapas de manera separada, si se va a hacer una sola cuota, en fin. También se va a elaborar un reglamento sobre los criterios y el cálculo de la imposición de multas, un manual para detectar licitaciones compulsorias y la propuesta de estructura de la COPROCON, porque la nueva ley pues plantea nuevas atribuciones y eso involucra pues nuevas áreas de la comisión. Ahorita la comisión, para que se hagan una idea, tiene 19 funcionarios, incluyendo la secretaria,
Entonces, es una institución pues muy pequeña y que para poder cumplir a cabalidad con todas las nuevas atribuciones que le otorga la ley 9736 requiere pues una nueva estructura, ¿no? Entonces, esta estructura se va a proponer y debe ser autorizada por diferentes, por Plan, por el Ministerio de Hacienda, o sea, por diferentes instituciones públicas, ¿no? Bueno, y para comentarles así rápidamente el caso de colegios profesionales, o sea, este estudio, como les comento, todavía no ha salido a la luz pública y no es la intención, digamos, como presentarles ya los resultados del estudio, pero sí un poco plantear la problemática y que les quede al menos la idea de por qué se está haciendo este estudio de mercado. Bueno, el tema de colegios profesionales ha sido ampliamente estudiado por la comisión desde el año 1998. Encontramos opiniones que ha emitido la comisión respecto a este tema y en diferentes tipos de colegios. En Costa Rica existen más de 37 colegios profesionales y se han emitido opiniones respecto a colegios de ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, nutricionistas, microbiólogos, dentistas. La última opinión fue en marzo de este año, al Colegio de Nutricionistas, y bueno, muchas de estas opiniones versan en torno al tema de tarifas o de fijación de precios, ¿no? La justificación, o sea, por qué existen los colegios profesionales o más bien por qué se regulan los precios, o por qué se establecen ciertos requisitos específicos en los colegios profesionales. La justificación que se encuentra en la literatura es como que, bueno, hay una asimetría de información importante, hay una diferencia entre la cantidad de información que tienen los consumidores y los prestadores de los servicios. Básicamente, muchos de estos servicios requieren capacidades técnicas pues, sofisticadas y el consumidor no tiene los conocimientos suficientes a veces para detectar el nivel de calidad del prestador del servicio, ¿no? O sea, no sabemos si en realidad el profesional al que estoy yendo es bueno o no, o cuál es el nivel de calidad, ¿no? Entonces se supone que el colegio profesional te podría servir de señal para certificarte cierto nivel de calidad o para garantizarte cierto nivel de calidad de ese profesional. Hay efectos externos, o sea, muchos de los servicios prestados tienen incidencia sobre terceros, entonces se busca como tener normas que garanticen que los prestadores del servicio van a tomar en cuenta esos efectos sobre terceros. Está el concepto también de bien público y es que muchas de las profesiones liberales son consideradas, algunas de ellas, bienes públicos, no sé, por ejemplo, la impartición de justicia, el propiciar un desarrollo urbano sostenible. O sea, algunas de estas profesiones podrían ser catalogadas como bien público y en ese sentido representar un valor importante para la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que imponen los colegios profesionales? Bueno, hay básicamente dos tipos. Hay unas que son como restricciones al acceso y otras al ejercicio profesional. La restricción de acceso es la titulación obligatoria, ¿no? O sea, que puede exigirse que para poder ejercer la práctica profesional tienes que estar titulado. Y las otras que tienen que ver con el ejercicio profesional se pueden dividir en relaciones ligadas con precios o tarifas y las que no. Las que están ligadas con precios o tarifas, hay de varios tipos, ¿no? O sea, hay tarifas mínimas, hay tarifas orientativas, digamos, cuando ponen precios de referencia. Esas tarifas pueden ser simples, pueden ser muy detalladas, pueden ser absolutas, donde se establece un precio mínimo en términos monetarios o se establece, por ejemplo, un porcentaje. Las que no son ligadas a precios o tarifas son, por ejemplo, de tipo territorial, de tú solo puedes ejercer la profesión en esta área y en esta otra, o para ejercer la profesión en esta área tienes que tener tales requisitos. Son restricciones también ligadas con
las posibilidades de asociación o de organización con otros profesionales y tiene un efecto indirecto sobre precios, ¿no? ¿Cuál es el efecto, digamos, de este tipo de restricciones? Bueno, mayores costos, ¿no? O sea, entre mayores restricciones de acceso hayan o restricciones que limiten la oferta, pues se ejerce, digamos, una presión sobre los precios, o sea, hay menor oferta, hay precios más elevados, y lo peor de esto es que pues no se está garantizando necesariamente el objetivo de incrementar la calidad. De hecho, hay estudios en diversos países. Por ejemplo, en 2015 salió uno de Estados Unidos, donde ellos decían que estaba comprobado que la mayor parte de las restricciones que ejercían los colegios profesionales no se traducían en incrementos en la calidad del servicio, ¿no? Entonces no se está cumpliendo con ese objetivo y se está restringiendo de manera indebida la oferta de profesionales. Otro punto muy importante es que los colegios pueden propiciar el ejercicio de prácticas anticompetitivas que resultan pues muy perjudiciales, sobre todo las prácticas colusivas. Básicamente en muchos países pues, la fijación de precios por parte de diferentes colegios pues es considerado un cártel, ¿no? Y además la otra es que se crean ventajas indebidas a favor de los agentes establecidos y en detrimento de los nuevos entrantes, ¿no? O sea, un profesional que acaba de entrar al mercado, que no es muy conocido, si existen restricciones que de sobremanera favorecen, digamos, al establecido, pues va a ser mucho más difícil para él poder allegarse de clientela, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se han establecido a nivel internacional en materia de colegios profesionales? Bueno, la OCDE tiene varias. Ellos solicitan no otorgar derechos exclusivos para el ejercicio de una profesión. Dicen que existen otros mecanismos que permiten resolver esas fallas de mercado sin tener un impacto tan adverso sobre la competencia, como puede ser, por ejemplo, la publicación de información sobre la calidad de los profesionales, propiciar que existan agencias certificadoras independientes de los colegios profesionales que sean capaces de dar señales respecto al nivel de idoneidad o de calidad del servicio del profesional, fortalecer la normativa en materia de responsabilidad civil. También señalan que el requerimiento de entrada debe ser proporcional a lo requerido para prestar el servicio. O sea, hay profesiones que son mucho más sofisticadas que otras, entonces profesiones que son como más simples no requerirían, digamos, restricciones muy severas. Que todas aquellas restricciones a la competencia entre los miembros de una profesión deberían eliminarse, tales como acuerdos de precios, segmentaciones de mercado, restricciones a la publicidad, tampoco otorgar jurisdicción exclusiva a las asociaciones profesionales para tomar las decisiones de requerimiento de ingreso a un mercado. Es decir, o sea, que la asociación no pueda decidir de manera unilateral quién ingresa al mercado a prestar sus servicios profesionales y quién no, y que debe fomentarse la competencia entre asociaciones profesionales. O sea, es decir, que no exista un único colegio, por decir, de una profesión determinada, sino que puedan existir varios colegios que compitan entre ellos, ¿no? Y no quiere decir que los colegios per se no deberían de existir o que sean malos, sino que esos colegios deberían de buscar darle al colegiado o al miembro algún tipo de beneficio que le atraiga, que le haga desear pertenecer al colegio sin que sea necesariamente obligatorio, ¿no? Y no que se oriente a fijar los precios, sino que le permita, por ejemplo, al colegiado, no sé, estar al tanto de las mejores prácticas, capacitarse, obtener beneficios en términos, no sé, de seguros, de
ciertos beneficios colectivos que lo incentiven a pertenecer al colegio, pero que no lo obliguen y que no generen una restricción de entrada y que no eleven innecesariamente el precio del servicio, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que han utilizado los colegios profesionales aquí en Costa Rica? Bueno, el primero es la defensa de la calidad, ¿no? O sea, ellos dicen que si no existiera la regulación, pues la calidad de los servicios profesionales se reduciría, que si no estuviesen reguladas las tarifas habría una competencia desleal, y que hay una garantía de decoro y dignidad profesional, o sea, como que no se dignifica la profesión si no se establece un precio mínimo, por decir, ¿no? Y bueno, esto, pues evidentemente uno, si se lo evalúa en otro tipo de profesiones que no están colegiadas, pues uno no dice, bueno, no necesariamente es indigno, no sé, una determinada profesión o prestación de un servicio por el hecho de que no exista un precio mínimo, ¿no? Lo que ha dicho la COPROCON al respecto es que la fijación de tarifas mínimas no es idónea para la defensa de la calidad en la prestación de los servicios y que reduce las opciones de los consumidores, que ese objetivo debería ser perseguido a través de otros mecanismos como normas, inspecciones, que la calidad depende de otros factores como la preparación académica o los valores éticos del profesional. Y bueno, respecto a los argumentos 2 y 3, pues ni siquiera se pronuncia porque dice que no tienen asidero en materia de competencia, ¿no? Dentro de las opiniones, bueno, ha dicho que es esencial la eliminación de tarifas mínimas obligatorias por parte de los colegios profesionales y que se debe de propiciar la libre competencia para poder extraer todo el potencial y el crecimiento económico del empleo. En el último caso que tuvimos de nutricionistas, la opinión señaló que se debía eliminar el artículo del proyecto en el que se fijaban tarifas mínimas, porque eso, lejos de favorecer a los consumidores, limitaba el derecho que tenían estos de gozar de los beneficios de la libre competencia y se restringían las posibilidades de obtener servicios más acordes con sus necesidades, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el establecimiento de un precio mínimo pues necesariamente va a dejar a ciertos consumidores que no van a poder acceder al bien, ¿no? Entonces, no se está permitiendo a los profesionales tampoco vender por debajo de ese precio mínimo. Habrían profesionales que a lo mejor estarían dispuestos a vender por debajo de ese precio mínimo y se está dejando una demanda pues desatendida. Y bueno, un comparativo internacional nada más para ver que en otros países pues no es costumbre o o sea, es hasta mal visto o penado establecer precios mínimos en materia de servicios profesionales. Entonces tenemos que en otros países como en Chile, como en México, no existen tarifas mínimas o máximas, o más bien incluso son prohibidas. En Estados Unidos tampoco es obligatoria estar colegiado para prestar servicios, sino que es voluntario y tampoco existen tarifas definidas. En España la colegiatura sí es obligatoria, pero no existen tarifas definidas. Ah, bueno, hay un punto que se me pasó decirles, es que esto es para el caso particular de los abogados, ¿no? En teoría debería de verse este tipo o de hacerse este tipo de comparativo para todas las profesiones, pero pues aquí lo hicimos para abogados, que es donde existe como mayor información, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el recuento de por qué estamos analizando el tema de colegios profesionales y bueno, ya más o menos se pueden imaginar también por dónde van a venir las medidas del estudio de mercado. Y eso sería de mi parte. Les agradezco mucho la atención y bueno, estamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta o duda y perdón también por extendernos más allá del tiempo. Bueno, muchas gracias. Tendríamos un brevísimo tiempo para, por si alguno quiere hacer algún comentario o alguna consulta. Entonces lo sometemos ahí a
¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Comentarios? Bueno, yo de Troya, ahora cuando saquen ese estudio de los colegios, porque justamente todos los colegios profesionales tienen tarifas mínimas, ¿verdad? Y además la ley, todas las leyes de los colegios a su vez es lo que andan buscando, ¿verdad? Proteger a los gremios. Y obviamente además la mayoría de los casos de los colegios se financian su propia estructura justamente con timbres o tarifas contra esos, de esos miembros, ¿verdad? Entonces ya me imagino las reacciones que van a existir. Y en ese caso me imagino que entendí que los colegios no están bajo la tutela todavía o sea, están excluidos o no están excluidos. O sea, sería como recomendativo, más o menos lo que saldría, ¿verdad? Sí, ahorita están excluidos. Sí, sí, ese es un gran tema. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, don Juan? Los muchachos. A mí me gustaría hacer una pregunta, sobre todo creo que es Diana la que me puede contestar mejor. Yo quería saber, bueno, me parece súper interesante que la regulación de la Coprocom incluya un aspecto de abogacía, me parece fenomenal, pero me queda, y por supuesto que es importantísimo en el ejercicio de los derechos comunicativos de la ciudadanía, de que la gente pueda tomar mejores decisiones con muchísimos más insumos, pero me quedaba la duda de qué tan posible será involucrar a distintos grupos de sociedad civil o tal vez espacios un poco más informales, menos académicos, menos del sector público, que puedan apoyar también esas labores de abogacía y que hagan algún trabajo complementario con base en los insumos que ustedes están generando. Sí, bueno, esa parte del involucramiento de agentes económicos y de instituciones, creo que fue algo de lo que hablé poco, pero bueno, ahorita se está trabajando mucho en involucrar a las universidades, ¿no? De hecho, quisiéramos que los centros de investigación, ya estamos trabajando, por ejemplo, con la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica, que ellos tienen varios estudios que se pueden utilizar para estudios de mercado. O sea, me han comentado que ya han pedido, por ejemplo, el índice de Lerner en varias cadenas de productos agrícolas y entonces estamos tratando de armar con ellos un estudio de mercado al que se le pueda dar difusión. Hay muchas asociaciones o grupos de consumidores que se han acercado a la comisión, sobre todo por el tema del arroz. Ya han habido varias organizaciones de consumidores que nos han buscado porque quieren hacer eco digamos, de la política o de la estrategia que persigue la comisión en el caso del arroz para buscar liberalizar el precio, ¿no? Entonces, hay muchos grupos que solitos pues encuentran, digamos, objetivos similares o coincidentes y se acercan a nosotros y nosotros a su vez estamos buscando a ciertos actores que creemos que pueden ser importantes. Las universidades son uno de ellos, tanto para acercar a los estudiantes a trabajar a la comisión como para buscar, te digo, a investigadores que quieran desarrollar temas que son afines a la comisión, y también para desarrollar foros y debates públicos, ¿no? Donde se pueda invitar a expertos de estos temas y tener diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros sí estamos buscando a los actores. También buscamos, evidentemente, pues a los legisladores para de alguna forma, pues explicarles la posición de la comisión y buscar que ellos, pues, nos apoyen o en su caso, ver qué dudas tienen y poder, satisfacer, digamos, como todo ese tipo de inquietudes, ¿no?
Pero sí, es el tema de la abogacía requiere pues muchos esfuerzos y también pues mucha gente, ¿no? O sea, si la comisión tuviera mayores recursos, nosotros estaríamos ahorita haciendo campañas en radio, por ejemplo, que son muy útiles para evitar, por ejemplo, la colusión. Yo lo viví, digamos, en el caso de México, se hacían muchas campañas en radio para invitar, digamos, por ejemplo, a los agentes económicos cuando se estaba haciendo un estudio de mercado para que se acercaran a la autoridad a proporcionar información o para explicarles cuál es el perjuicio o cuáles eran las penas a las que se podían hacer acreedores si participaban en una práctica absoluta, en qué consistía un cártel. O sea, porque muchas empresas, sobre todo si son empresas chiquitas, muchas veces ni siquiera saben que están violando la ley, ¿no? Entonces, ese tipo de campañas, por ejemplo, en radio funcionan muy bien, campañas en medios digitales, pero bueno, para todo eso se requiere pues presupuesto, entonces ahorita estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Listo, muchas gracias. Perfecto. Por ahí hay una preguntita, me dijeron del Face, si la leemos. Sí. Para cerrar. A través de Facebook, Edgar Zúñiga les pregunta a ambas. Él dice, buenas tardes, me gustaría conocer la posición de las comisionadas acerca de Recope. Bueno, Cintia, si quieres empezar tú. Tiene pagado. Bueno, sí, ciertamente es un tema que da para mucho y ahí tenemos que recordar lo que yo señalaba al inicio, digamos, el tema de la competencia hay que abordarlo desde varias perspectivas, la perspectiva social, la perspectiva de competitividad, donde este tema pues claramente le afecta al bolsillo a todos los usuarios, a todas las personas del país, a todos los habitantes, pero también encarece el costo productivo, ¿verdad? Entonces es un importante elemento a considerar y bueno, yo creo que en su momento, y ahí los comisionados principales o los comisionados nombrados ya, tendrán que ir pues asumiendo algún tipo de posición. Tal vez no está dentro de los elementos prioritarios, pero claramente es un sector que habrá en su momento que analizar considerando estos efectos que les he mencionado brevemente. Sí, perdón. Como decía Cintia, ahorita no existe, digamos, como una posición fijada por el órgano superior respecto al tema de Recope, pero sin duda va a ser un tema que se va a tener que llegar a analizar. O sea, todo lo que tiene que ver con energía es uno de los sectores que indudablemente se van a tener que valorar los beneficios de abrir a la competencia. La importación, por ejemplo, la libre importación de hidrocarburos es algo que se ha llevado a cabo ya en varios países y que se ha demostrado las ventajas de la competencia, ¿no? Sin duda en Costa Rica hay muchos monopolios, todavía tanto a nivel estatal como pues concentraciones que no llegan a ser tal vez monopolio, pero que sí son concentraciones muy importantes también a nivel privado y que pues son intereses muy fuertes, ¿no? Entonces, pues cada vez que la autoridad se acerca a estos temas, pues se tocan esos intereses y se arman debates pues bastante fuertes, ¿no? Pero bueno, sin duda es uno de los sectores a los que vamos a tener que entrar, pero no quisiera yo como adelantar algún criterio porque el órgano superior no ha debatido sobre ese tema. Tal vez la última intervención que me dicen, Brian tiene la manita levantada y cerramos. Por favor.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer y felicitar a doña Cintia y doña Viviana por la exposición tan clara. Pues da gusto de darse cuenta que ya la institución tiene por lo menos un marco legal para operar, ¿verdad? Me recuerda un poco la seriedad y la formalidad de la Contraloría General. Mi pregunta es muy puntual y es que al comienzo de la presentación se hablaba que una de las dimensiones de la competencia es fiscal y se enfocó un poquito en el tema de las licitaciones. Mi pregunta es si se considera también dentro de los criterios al estudiar, no sé, empresas y demás, el tema tributario, en particular el cumplimiento tributario, porque, bueno, yo pienso que es más atribución del Ministerio de Hacienda, sin embargo, se ha notado que ahí no son como los más eficientes para solucionar el problema y no sé si la ley les da a ustedes potestad para tratar también esos temas o cómo se aborda. Eso sería, muchas gracias. Sí, bueno, la dimensión fiscal se ha visto más analizada desde el punto de vista de la participación de las empresas o la eficiencia que se busca a través de la promoción de la competencia en la eficiencia de la asignación de recursos públicos que se pagan a través de proyectos, a través de contrataciones públicas. Digamos, eso ha sido un tema súper estudiado en otros países. Acá se está analizando mucho el tema. Incluso se está analizando el tema de la conformación o los niveles de transparencia, y aquí estoy hablando a nivel internacional, los niveles de transparencia que deben haber en los procesos de licitaciones, puesto que también generan también ciertas, al hacer una consulta, por ejemplo, al hacer, por ejemplo, una consulta sobre un cartel de una institución pública, se está poniendo sobre la mesa muchos de los elementos que se van a usar para tomar la decisión. Entonces, algunos de esos elementos contribuyen a la transparencia, pero también contribuyen a facilitar la colusión de oferentes en esas licitaciones. Entonces, se ha visto desde el punto de vista fiscal muchísimo más analizado desde esa perspectiva. Ahora bien, si dentro de las legislaciones tributarias existieran algunos elementos que tuvieran que ser abordados por la autoridad de competencia, esto muy probablemente se haría a través, en primera instancia, de recomendaciones y análisis de reglamentos y demás, siempre verificando que esas disposiciones tributarias no vayan a afectar los niveles de competencia existentes en el mercado. Entonces, más bien por eso es que las recomendaciones son una herramienta tan importante, como lo señalaba doña Viviana, para poder ejercer una presión sobre ciertos procesos y las reglamentaciones, leyes y demás que generen una distorsión a la competencia. Pero digamos, de momento, por lo menos la experiencia que se conoce más es en este sentido desde el punto de vista de la participación de agentes económicos en procesos de licitaciones. Incluso muchos carteles todavía limitan la participación o tienen ciertos elementos que podrían limitar la participación de oferentes internacionales. Y bueno, ahí se liga también con el tema de colegios profesionales y demás. Entonces, todos esos elementos son tal vez los que se engloban cuando uno habla de una posible dimensión fiscal y un posible aporte de la regulación de competencia al fisco desde un punto de vista positivo, que generaría, digamos, más eficiencia interna dentro de las organizaciones e instituciones públicas. Pero claramente el tema tributario no es un tema que está otorgado dentro de la legislación directamente, pero sí podría ser abordado desde una perspectiva de recomendaciones. No sé si Viviana quiere ampliar al respecto. Sí, yo coincido con Cintia. Pues básicamente en las licitaciones públicas es donde uno podría ver
una mayor contribución, un mayor ahorro de los recursos públicos, ¿no? O sea, todo lo que se paga en estas licitaciones públicas, pues al final de cuentas viene de los ingresos tributarios, de lo que pagamos todos en impuestos. Y si esas licitaciones tienen reglas que no tienen una cancha pareja para todos los participantes, que imponen restricciones o que están dirigidas para que sea un agente económico en particular quien gane esa licitación a través de requisitos técnicos que no se justifican. Muchas veces se evalúan en los cárteles si las reglas están señaladas, o sea, básicamente se le pone casi nombre y apellido, ¿no? O sea, y eso lo pueden hacer a través de solicitar una tecnología muy particular, un nivel de estándar muy particular, para que sea una empresa la que vaya a ganar, o que pues en realidad no se cuide el proceso de licitación y se genere un cártel, ¿no? Entonces, la comisión está por sacar también un manual de licitaciones colusorias que mencioné con anterioridad. Se ha hecho ya trabajo de la Coprocon en capacitar a los funcionarios sobre el riesgo de colusión y pues el ahorro que podría obtener el gobierno de que estas licitaciones sean mucho más transparentes, de que se garantice una cancha pareja para todos, creo que es enorme, ¿no? O sea, el potencial ahí de ganancia del gobierno es muchísimo, y además es una forma hasta de evitar la corrupción, ¿no? O sea, en muchos países esta labor para evitar la colusión en licitaciones públicas se ve como uno de los mecanismos más fuertes para frenar corrupción. Y las penas, incluso para los funcionarios públicos que participan de alguna manera en estas prácticas colusivas, pueden llegar a ser muy, muy fuertes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Viviana y a Cintia. Bueno, un trabajo enorme por delante, ¿verdad? Porque en realidad, como acaban ellas de explicar, la ley es muy reciente, hay muchos temas súper interesantes. Yo creo que para la escuela, como Viviana estaba diciendo, creo que hay temas de interés que pudiéramos trabajar conjuntamente, investigaciones en los seminarios de investigación, algunas tesis para el caso de las maestrías. Creo que hay mucho futuro, entonces ahí pues creo que vamos a estar en contacto y también que los estudiantes se empapen, ¿verdad? Que esa es también una oportunidad que se abre para todos los economistas, porque el tema de competencia, y como lo aborda la Coprocon, está toda la parte legal, pero está toda la evaluación económica, y ahí hay también mucho futuro. Así que quedamos primero agradecerles nuevamente, ¿verdad? El tiempo que tuvieron para dedicarnos a la tarde de hoy, y por supuesto también quedar a la orden para futuros trabajos conjuntos. Muchísimas gracias a ambas, y pues buenas noches a todos y a todas por su participación en esta conferencia. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.